La muerte de Jaime Roldós es muy probablemente el documental más premiado, más laureado, más reconocido internacionalmente de la cinematografía ecuatoriana, joven cinematografía, pero en pleno proceso de expansión. El director de la muerte de Jaime Roldós, o el codirector de la muerte de Jaime Roldós, Manolo Sarmiento, está hoy aquí en La República. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por haberla aceptado, Manolo. Yo creo que la muerte de Jaime Roldós fue un accidente. ¿Qué crees tú? Bueno, es posible que haya sido un accidente. Yo pienso que en todo caso lo importante es destacar que haya sido un accidente o un atentado, tuvo una significación histórica importante. Es decir, no fue una transición, la que se produjo en ese momento no fue una transición cualquiera, sino que tuvo consecuencias relevantes, sobre todo para la geopolítica regional. O sea, estamos hablando de la transición del gobierno militar al gobierno civil. No, de la sucesión presidencial de Roldós a Hurtado. Ajá. Es decir, tuvo un impacto en la geopolítica regional, porque básicamente desapareció un líder que estaba jugando un papel muy importante y que pudo haber devenido un papel gravitante en esos años tan conflictivos, ¿no? En que arrancaba la guerra salvadoreña, arrancaba la guerra de la Contra en Nicaragua, todavía Pinochet se proyectaba para 10 años más de dictadura, los argentinos, la dictadura argentina todavía tenía mucha fuerza y mucho poder, y Roldós estaba jugando un papel para confrontar esas tendencias, si quiere, pues que sumieron a América Latina en la violencia durante 10 años más. Me parece, Manolo, que estás insinuando que lo mataron. Y eso quizás es lo que hizo que haya gente que, elogiando la cinematografía de tu documental, también lo critique, que hay insinuaciones de hechos que nunca han sido probados, como que a Roldós lo hubieran matado. Sí, bueno, ningún hecho que nunca ha sido probado se lo presenta en el documental. Ninguno. Por eso el documental pero no por afirma. eso sí, pero por eso yo digo, usé la palabra insinúan. No, porque no, digamos, el documental no afirma, en eso tiene un absoluto rigor periodístico, si usted quiere, no se afirma ningún hecho del que haya duda. Lo que hace es presentar los acontecimientos que salieron a la luz en el transcurso de las investigaciones parlamentarias que se dieron en la época. Sobre todo la del año 82. La del año 90, que la dirigió el diputado Víctor Granda, también aporta elementos muy importantes, pero pocos de ellos están recogidos en el documental, porque nos circunscribimos al periodo del 81-82 en que se produjo la muerte y se produjo la primera investigación sobre el accidente. Pero quienes han visto el documental tienen, o muchos de quienes han visto el documental, tienen la impresión de que el documental insinúa que a Jaime Roldós lo mataron, que no murió en un accidente, y que de alguna manera fueron altos mandos militares, tal vez encabezados por el almirante Zorroza, quienes organizaron ese complot que habría terminado en la muerte de Jaime Roldós, cosa que, insisto, yo no creo, porque no he visto en todos estos años ningún testimonio, ningún indicio cierto que me lleve a pensar en eso, pero mucha gente me ha comentado eso, que sale del documental con la sensación de que se insinúa que fueron los militares. Bueno, cuando usted lo vea tal vez sale con esa sensación también, pero no porque el documental afirme o especule, sino porque evidentemente para mí, el presidente Roldós murió en unas circunstancias de alta conflictividad. Eso sí es algo que nosotros destacamos y que me parece irrefutable. Es decir, no fue, era casi vox populi, que podía haber un golpe de Estado contra el presidente Roldós, era casi vox populi que su gobierno tambaleaba, era casi también fue vox populi que estaba a punto de haber un golpe de Estado después contra el presidente Hurtado en octubre de 1982, después cuando llegó el gobierno de Febres Cordero varias veces se habló de eso. Exacto. Sí. Entonces, en esa época, claro, fue un intento de golpe de Estado. En esa época, los golpes de Estado, sobre todo de inspiración militar, eran frecuentes, por lo tanto, no era extraño que se hablara de peligro de golpe de Estado, más aún en una época en que el poder militar recién había entregado
y aparentemente con cierta renuencia al poder civil. Lo que hay que preguntarse es por qué se daban esos intentos de golpe de Estado. ¿Qué los motivaba? ¿Qué había detrás de ellos? Bueno, eran rumores de golpe de Estado, no intentos de golpe de Estado. Bueno, el presidente Hurtado en el 82, él en su libro afirma que un general, un alto mando del ejército llegó a pedir permiso a la embajada de los Estados Unidos para hacer el golpe. Sí, pero yo hablaba del gobierno del presidente Roldós. Bueno, acaba de hacerse público un documento de la CIA, desclasificado, donde se dice que las Fuerzas Armadas estaban listas para tumbarlo en cualquier momento. La pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿qué motivaba un golpe de Estado? En el caso del presidente Roldós, lo importante del documental no es afirmar que lo mataron, porque no tenemos las pruebas para eso, desgraciadamente. Tampoco tenemos las pruebas para afirmar que fue un simple accidente, simplemente no se investigó. Ese es el otro tema polémico del caso. No hubo una investigación rigurosa del acontecimiento. El presidente Roldós muere en una situación de conflictividad que hubiese podido devenir en un golpe o en cualquier tipo de atentado a la estabilidad de su gobierno. ¿Por qué? La conflictividad venía de la política de derechos humanos del presidente Roldós, que generaba resistencias en los sectores más reaccionarios, más de derecha de las Fuerzas Armadas, que tenían estrechos vínculos con la alta cúpula chilena, con la alta cúpula argentina. Era básicamente eso. Y entonces cuando estalla la guerra con el Perú, que es una larga historia también contar por qué estalla esa guerra, estas tensiones con el alto mando afecto a Chile y Argentina se agravan, ¿no? Se agravan al punto que hay una sesión muy famosa, que no es una prueba de asesinato por ningún lado, pero hay una sesión muy famosa días antes de la muerte del presidente, donde el presidente tiene un enfrentamiento ya frontal, clarísimo, con el almirante Sorrosa, en donde le dice el almirante Sorrosa, bueno, usted tiene que cambiar su línea de política internacional, porque está poniendo en riesgo la política de defensa territorial del Ecuador. Y el presidente le dice, no la vamos a cambiar. Por la presunta por el presunto distanciamiento que podría producirse con Argentina y Chile, países garantes del protocolo de Río de Janeiro. Claro, por el cierto distanciamiento, porque había un distanciamiento grave con Chile y Argentina. Argentina estuvo a punto de romper relaciones con el Ecuador en noviembre del 80, cuando se dio la votación, una votación muy importante del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Argentina. Ecuador estaba por la condena explícita de Argentina y Argentina hizo un lobby impresionante para evitar la condena, y ese lobby incluyó amenazar al Ecuador con romper las relaciones diplomáticas. Claro, era época también de dictadura militar en la Argentina. Por supuesto. Y en Chile, por supuesto, y en varios países. Bueno, en todo caso, claro, creo que cada persona debe creer lo que quiera. Yo no soy afecto a las teorías de la conspiración. Me gusta atenderme más a los hechos, pero en fin, me parece muy válido, y sobre todo me ha gustado mucho que un documental ecuatoriano tenga la repercusión internacional, el reconocimiento internacional que ha tenido la muerte de Jaime Roldós, del documental que codiriges, Manolo. ¿Están preparando algo más? Bueno, todavía no, tengo algunas ideas. Me gustaría seguir haciendo documentales y documentales que se relacionen o que indaguen en temas históricos. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, fíjese, hay un... No sé si tutearlo o no, porque... Nos conocemos bastante tiempo, suficiente como para hacerlo, ¿verdad? Pues Jorge, pues no sé, a ver, hay una idea que tengo que es indagar en el mismo tema de Roldós, que es algo más bien ensayístico, más bien una reflexión en torno al partido de fútbol que se jugó ese día. El día 24 de mayo de 1981 se jugó un partido de fútbol. Claro, el de Ecuador con Chile por las eliminatorias del Campeonato Mundial, claro. En el documental se lo evoca, se lo recuerda, y se presenta algunas imágenes que no fue posible conseguirlas en Ecuador, porque en Ecuador no había imágenes del partido, no las hemos encontrado aún. Las encontramos en la Televisión Nacional de Chile, ¿no? Por cierto, cuando veo el documental, ahí hay una entrevista al embajador chileno en Ecuador en la época, que está en los camerinos del estadio y que da una declaración que a todos los espectadores que ven la película los deja fríos, porque es una declaración bastante, por decirlo menos, fría y cercana al cinismo respecto de la desaparición lamentable, en todo caso, del presidente Jaime Roldós, que había ocurrido 2 horas antes de la entrevista. Entonces no está nada consternado el embajador chileno.
lo cual revela un poco la tensión que existía también en el ambiente. Claro. Pero ese partido es importante porque mucha gente se pregunta por qué no se suspendió el partido, ¿no? ¿Por qué? Porque el país estaba conmocionado. Claro. Todos los acontecimientos culturales y artísticos que iba a haber en Quito esa noche, se presentaban cantantes, había eventos, se cancelaron, ¿no? El país estaba de luto. Y el partido se suspendió temporalmente, se suspendió media hora, pero luego continuaron, ¿no? Entonces, esa continuación, ¿no? Es más una reflexión sobre qué pasó allí, ¿no? Me gustaría reflexionar sobre eso, por qué el país fue capaz de simplemente decir podemos seguir jugando al fútbol, cuando había pasado algo tan trágico como la desaparición de un presidente que tenía tanto apoyo popular o que en todo caso generaba tantas esperanzas. Además era el gobernante, era un gobernante democráticamente elegido y que además, a diferencia de muchos otros gobernantes, fue muy respetuoso de los derechos civiles, de los derechos políticos, del derecho a disentir, a discrepar, algo que hoy debemos valorarlo más que nunca cuando hemos perdido esos derechos. Por supuesto, los no, ecuatorianos. El presidente Roldós en eso es un emblemático, ¿no? Claro. Y por eso quienes piensan que lo mataron, piensan que esa es la razón por la que lo mataron, porque defender los derechos humanos entonces era peligroso y hoy comienza a ser peligroso también en el mundo entero. Claro, yo creo que defendió los derechos humanos, nos ayudó a los ecuatorianos a la restitución de los derechos ciudadanos que habían sido de alguna manera muy limitados durante el gobierno militar, pero no creo que lo hayan matado, es mi opinión. Claro. La cinematografía ecuatoriana está en buen momento. Pregunto esto porque después de un boom en que se llenaron los cines, en que la gente fue, en que comentó mucho, como que se dieron demasiadas películas, muchas de ellas malas, y bajó. ¿Qué sientes tú que conoces mucho más que yo el tema? Bueno, yo no pienso tan negativamente sobre que ha habido como un bajón. Sí hay esta opinión. A mí me parece muy bueno que se hagan películas. Pienso que es positivo que haya políticas incluso de apoyo económico a la producción, porque sin duda que es un sector artístico y creativo muy costoso de elaborar estas obras. Y me parece muy positivo que siempre y cuando sea en absoluta libertad de creación, los cineastas de Ecuador estén haciendo obras, porque son miradas sobre nuestro país. Las películas pueden gustarnos más o menos, pero son puntos de vista, es equivalente a un boom literario, ¿no? Que haya novelas y cuentos y ensayos sobre nuestra realidad, lo único que puede hacer es enriquecernos, aunque no nos gusten todas esas obras. Claro. Entonces yo por ese lado lo veo muy bien, y pienso que además algunas de las obras que han salido son películas arriesgadas, son películas que no siguen un patrón habitual del gusto común del espectador. Entonces, naturalmente son películas que les cuesta encontrar una audiencia. Entonces, digamos, bueno, en el caso de Roldós la vieron 52.000 espectadores, que es una buena cantidad de espectadores, pero porque además era un tema que atraía a la audiencia. Roldós es un tema que topa a todos los ecuatorianos. Pero hay otros documentales u otras películas de ficción que topan temas más marginales, ¿no? De la homosexualidad, la crisis adolescente, historias nostálgicas sobre ciertas épocas de nuestra historia. En fin, que abordan temas que no son del gran público. Claro. Entonces, que vayan 15.000, 20.000, 30.000 personas a verlas me parece que está bien, ¿no? Entonces, yo lo veo bien, yo pienso que hay un buen momento. Creo que hay muchos realizadores jóvenes que están escribiendo y desarrollando obras. ¿Y buenos documentalistas? Sí, también. Pienso que sí. Creo que además es importante que nuestras películas se vean y sean reconocidas, porque eso también hace que los más jóvenes, que ya los hay, y muchos, se animen a hacer estos temas, ¿no? Cuando surgió la peli de Roldós, muchas personas decían, un poco señalaban que hay que insistir que es solo un punto de vista, ¿no? La película lo hace, pero yo lo insistía en las entrevistas. Yo siempre dije, esta es una mirada, ¿no? Porque ¿cuántas pelis hay de la transición española? Hay decenas. ¿Cuántas novelas, cuántos libros hay de la transición española? Hay muchos. Entonces, sobre la muerte de Roldós, sobre la transición democrática ecuatoriana, sobre estos 30 años de democracia, deberíamos escribir mucho más de lo que hacemos, ¿no? Entonces yo espero que los cineastas y los escritores produzcan mucho más
y películas como la que hicimos nosotros anime a eso, ¿no? Yo voy a contradecir este punto de vista, yo quiero hacer, o por qué no me voy a detener más bien en el papel que jugó fulano de tal en los hechos, ¿no? Claro. Eso va a complementar el universo de obras que nos permitirán reflexionar. Sin duda, yo creo que el documental tuyo va a ser o ya ha sido ciertamente una especie de hito en esto de los documentales ecuatorianos, que debe haber motivado a mucha gente y debe haber causado, sido un ejemplo que mucha gente seguirá. Además, el reconocimiento internacional que han tenido ustedes con esta película, pues debe alentar a mucha gente a hacerlo. Felicitaciones por eso. Gracias. ¿Cómo se sienten con tantos premios ganados? Bueno, no son tantos. ¿Cómo que no? ¿Cuántos? A ver, ganamos el premio, el más importante que realmente nos alegró muchísimo, además todos nos alegraron, es el premio de la Fundación del Nuevo Periodismo, el premio Gabriel García Márquez. García Márquez, sí. Claro. Porque ahí el jurado realmente, digamos, nos dio un comentario muy elogioso, muy positivo. Y en Barcelona también ganaron un premio. En Barcelona ganamos el premio, claro, del público, del Festival de Documentales. En Toulouse el premio a Mejor Documental. En un festival en Berlín de cine latinoamericano también. ¿Qué más se puede pedir, Manolo? Sí, hay muchos premios buenos. Claro, y buenos, y creo yo que merecidos, porque el trabajo que ustedes han hecho, con el cual uno puede estar de acuerdo o discrepar en cuanto al fondo del mensaje, pero sin duda han hecho un trabajo muy serio, han trabajado bien, han investigado bien y han hecho un trabajo que ha sido muy elogiado, y que lo hayan visto 52,000 personas dice mucho de la calidad del trabajo de ustedes. Felicitaciones, Manolo. Gracias, Jorge. Manolo Sarmiento, director o codirector de La muerte de Jaime Roldós, el laureado documental ecuatoriano que se podría decir que ha dado la vuelta al mundo.